A todos bienvenidos a este tiempo. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Centro Cristiano Peniel te da la más cordial bienvenida. Células discipulares. Nuestra meta, objetivo, la visión de la iglesia, alcanzar a México para Cristo por medio de las células en los hogares, comenzando desde esta ciudad. Así que cada célula, cada casa que es abierta para estudiar la palabra de Dios, es un momento de estar predicando la palabra de Dios y de extender el reino de los cielos. Así que sé bienvenido a este tiempo. El libro que estamos estudiando está basado en el libro de los Hechos. En esta ocasión nos toca estudiar el capítulo 20, del versículo 26 al versículo 38. Un momento muy crucial, muy, ¿cómo diríamos? No crucial, sino muy cálido, con bastante expresión sobre la vida de Pablo con respecto a los hermanos, a las ovejitas, a los congregantes que había en esa época. En este lugar donde está Pablo despidiéndose de ellos, un momento muy particular que nos deja ver muchas emociones, pero a la vez muchos principios en base al beneficio de poder pertenecer a una congregación. Le he titulado a esta lección el cuidado pastoral. Voy a leer a continuación entonces esta parte, libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 26 hasta el 38. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es una despedida bastante sentimental, muchas emociones a la vez, pero esto solamente se dio por el resultado de la relación que hubo con respecto a Pablo con esas personas. La palabra de Dios hace una similitud, una analogía, una comparación, que así como se cuidan a las ovejas, así también hay que cuidar a las personas que Dios ha establecido. Cuando Jesús resucita, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, ya que está con los discípulos que están pescando, toma a Pedro y Pedro lo llama para que lo pueda seguir, y él le hace preguntas sobre si le ama y le refrenda esa decisión. Cuando le pregunta a Pedro, hijo de Simón, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, te amo. 3 veces le hace la misma pregunta, y en cada una de ellas le dice, bueno, apacienta mis ovejas, bueno, pastorea mis ovejas, bueno, cuida de mis ovejas. Y se está refiriendo no vayan a pensar que se refirió a la granja que dejó allí en Jerusalén, no, estaba refiriéndose a todos los creyentes que vendrían después de que él llegara nuevamente a dar la instrucción para establecer lo que es la iglesia cristiana. Las ovejas somos nosotros. El Salmo 23, por excelencia, es el salmo que habla del beneficio de pertenecer a una comunidad, como el beneficio de ser cuidado por un pastor. Dice el Salmo 23, el Señor, lo voy a leer directamente en la Biblia para no parafrasear nada, dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo hace referencia de cuánto cuidado tiene el pastor por las ovejas, como también la cuestión de lo que las ovejas forman parte de este rebaño. Así que Pablo había cuidado de estas ovejas durante mucho tiempo. Había estado al pendiente de ellas, tanto era así que la despedida se sintió con mucho afecto, con mucha unidad que había. La diferencia de una iglesia cristiana bíblica a una una comunidad religiosa es la siguiente. Cuando pertenecemos a una comunidad cristiana bíblica, donde hay una relación personal, pastor, oveja, hermanos entre nosotros, se genera lo que la Biblia le llama la coinonía. Y la coinonía es un solo objetivo, un bien común, un cuidado entre los que somos parte de esa comunidad, y además se genera un sentido de pertenencia. Quiere decir entonces que yo, voy a hablar en este momento como oveja, yo soy oveja del Centro Cristiano Peniel, Ciudad de México. Mi pastor es Rafael Salinas Suárez. Quien cuida de mi vida espiritual con mi familia y mis hijos es mi pastor Rafael. Quien me atiende, quien me llama la atención y quien está al pendiente de todo lo que Dios nos permite hacer, trabajar, enseñar y vivir es por mi pastor. Y en mi casa se encuentra mi cuidado espiritual porque pertenezco a esta parte. Tengo una comunidad, tengo un pastor, Dios me recibió en esa casa. Así que yo tengo una casa y en esa casa y en esa familia espiritual pertenezco. Hago mis aportaciones, envío mis diezmos a mi pastor, tengo relación con mis hermanos y en este lugar, Centro Cristiano Peniel San Juan del Río, Dios nos está permitiendo servir y a la vez nos está permitiendo relacionarnos con familia espiritual aquí en San Juan del Río. Que lo que nos une y que lo que nos ha dado este parentesco espiritual es la sangre de Cristo. De acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 19, hemos sido ahora agregados a la familia de Dios y ser el rebaño que estamos a cuidado. En este caso, en el versículo 28, que estoy leyendo de Hechos, capítulo 20, versículo 28, ahora dice que este rebaño es el que el Espíritu Santo ha establecido y ha sido depositado a pastores o obispos en este caso para cuidado de ellos. Escuche cómo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La sangre nos une, el rebaño se establece, Dios pone a cargo pastores, obispos. La palabra obispo se traduce en su griego original como supervisor. ¿Qué beneficio hay esto? Bueno, el beneficio del Salmo 23 dice que la oveja es apacentada, es guiada, ungirla con aceite es señal de cuidado, ya que las ovejas se les pueden meter garrapatas y el aceite al ungirla la protege de todo eso. Le alimenta, le da descanso, todo lo tiene, dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero humanamente Dios ha dispuesto hombres que haya que cuidar. Pero aquí en esta parte que estamos leyendo hay una advertencia que hace. Dice en el versículo 29, porque yo sé, está hablando Pablo de lo que está por pasar, porque yo sé que después de mi partida, después de que yo me vaya, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando que va a haber ataques, que va a haber momentos en los cuales
habrá falsos profetas. Hasta el día de hoy sigue habiendo. Para esas épocas ya estaban. De hecho, Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 15, hace esta advertencia. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. La misma palabra que usa Pablo cuando dice que hay lobos rapaces. Un lobo rapaz, un animal rapaz es aquel que viene con violencia a destruir cosas. Así que hay gente que interesada por sacar provecho de los rebaños, y obviamente hay provecho económico, provecho emocional, provecho de influencia, provecho de bienes, para tener a beneficio propio lo que está trabajando allí. Quiero que comprenda que no es una cuestión de solamente el cuidado que se haga por la gente, ni tampoco solamente por los recursos, porque por los recursos es como todo esto funciona, por cierto. Ahí detrás mío hay una cámara que se adquirió, aquí hay un espacio que se ocupó, hay unas instalaciones que se pagan renta. ¿De qué se pagan? Pues no hay dinero celestial que haya llegado todavía, se paga con las aportaciones que los que somos parte de esta comunidad hemos decidido hacerlo. Por eso, por pertenecer a una congregación es muy vital para nuestra salud espiritual y nuestra vida y compromiso, porque yo no puedo hoy decir, bueno, hoy este fin de semana me voy a ir a una que está más cercana de mi casa, o algo que me gustó más, la del otro lado de la ciudad, porque yo tengo una casa, tengo una familia, tengo alguien que está cuidando de mí, y que incluso el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 13, dice que los pastores que nos están cuidando son gente que incluso van a dar cuentas de lo que somos o de lo que hacemos. ¿Por qué está entonces este cuidado pastoral? Está para poder advertir de estos lobos rapaces que andan disfrazados de ovejas y vienen a traer situaciones de complicaciones, de robo, de fraudes, de engaños, de mentiras. ¿Cómo identificar estos lobos rapaces? Bien, quiero que nos traslademos a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Dice a continuación esto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Observa que aquí hay características y que voy a resaltar de pronto cómo identificar una persona que tiene una piel de oveja y viene disfrazado así. Dice aquí que en el versículo 1, dice, estos falsos maestros van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Una herejía es decir, una mentira de parte, haciéndola pasar por verdad. Una herejía es hablar en contra de algo que Dios ha establecido. Por ejemplo, el poder decir que Jesús no es Dios, que Jesús tuvo más mujeres. Esas son herejías que no están, obviamente no son verdades y que están atacando un principio válido de quién es el Señor. Otra cosa que dicen también es que aún negarán al Señor que los rescató. Esto es, que empiezan a poner la salvación en otra fuente que no es Jesucristo. O son las obras, o es que hagas algo por ellos, o que des algo para ellos, y que a través de eso obtengan tanto un milagro, salvación o cualquier otra cosa. Versículo 3 también dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. La avaricia siempre será el querer tener más. Nuevamente, el punto aquí no solamente es considerar qué con lo que las vaya a diferenciar, sino entender cómo funciona cada cosa. La iglesia necesita recursos para poder seguir avanzando, pero esos recursos son en beneficio de la propia comunidad. Mira cómo dice el capítulo 20 de Hechos, donde estuvimos hace un momento, dice en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificarlos y daros herencia con todos los santificados.
Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Acabo de leer donde hablando de recursos. Y Pablo dice, aquí con ustedes hay recursos, hay plata, hay oro, hay vestidos, pero nosotros no hemos sido avariciosos o codiciosos de ello. Si yo necesito algo, dice Pablo, yo me pongo a trabajar. Ya vemos pastores que trabajamos y que más bien aportamos a la obra, pero todos debemos aportar, porque más adelante dice en versículo 35, en todo les he enseñado que trabajando así deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Siempre tenemos que dar. A beneficio de la obra, siempre tenemos que dar, porque este es un principio de generosidad que Dios mismo establece, que Él mismo lo hace, que de acuerdo a lo que enseñó, que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, que es lo más valioso que tiene, también nos va a conceder todo eso. Pero todo esto lo podemos mirar, conocer o saber, porque hay quien nos está cuidando. Quiero mirar otras características en la carta de Judas. En el versículo 1 al versículo 3, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios en Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La advertencia es la misma. Habrá gente que vendrá a engañar y mostrar otro camino. No lo hay, solamente es Jesucristo. Y poder generar un libertinaje para poder justificar cualquier actitud, acción o pensamiento que no venga de la palabra de Dios. Pero lo que una comunidad y estar a cargo de un pastor nos va a beneficiar es a poder ser cuidados, atendidos, enseñados e instruidos. ¿Por qué razón? Cuando dice aquí en el versículo 37 que la gente que estaba alrededor de Pablo le tomó del cuello y se puso a llorar con él, porque seguramente había existido una relación de cuidado entre ellos, tanto de Pablo para las ovejas como de las ovejas para Pablo. Las ovejas le cuidaban a Pablo para sustentar en sus necesidades, como Pablo les cuidaba a ellos para poderles enseñar la palabra de Dios. La relación había sido de años, por lo menos dice aquí que 3 años estuvo, versículo 31 de Hechos 20, lo leo a continuación, dice, por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Quiero comentarte esto. Como pastores, nos cae una preocupación que no es humana, que tal vez a veces no lograremos entender al 100%, pero que la sentimos y viene de parte de Dios. El llamado correcto de un pastor es cuando viene esa parte por preocuparse por sus ovejas. Hoy, en medio de esta imposibilidad de vernos físicamente, estamos mirando cómo. Algunos de una manera muy empírica no tenemos cómo saber y agarramos un pequeño celular y como nos salga, con muchos errores, claro está, pero con el buen deseo de hacerte llegar la palabra. Te buscamos, te amonestamos, dice Pablo, de noche y de día. Y queridos hermanos, este es algo que solamente Dios pone, para que entonces ese cuidado vaya hacia esas personas. Quiero terminar con esto, resumiendo la labor pastoral. La carta a los Hebreos, la mencionaba hace un momento, hoy la cito, dice en el capítulo 13, ya cuando habla de las partes finales de cómo cristianos vivir, dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Está mencionando que por ello nosotros tenemos que cuidar de ellos, pero hay otra responsabilidad. Versículo 17 dice lo siguiente,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ser parte de una iglesia nos da ese beneficio. Estar en una comunidad con mis deberes y obligaciones, todo eso me da muchos beneficios. Y la cuestión de un cuidado pastoral se mira en reflejo de protegernos contra cualquier ataque o lobo rapaz que venga, que a veces, aquí en la Escritura dice que se levantan a veces de los mismos que son parte de, porque de pronto la carnalidad nos aflora y nos perdemos nosotros mismos pensando hacernos sabios, nos volvemos insensatos. Te quiero invitar a seguir estudiando la palabra de Dios e intégrate nuevamente. Intégrate a una comunidad, intégrate a una iglesia, y si has decidido ser parte de una iglesia, si tú eres parte del Centro Cristiano Peniel San Juan del Río, yo te invito, de verdad, no seas visita, intégrate con tus obligaciones de poder ofrendar y diezmar, porque hay necesidades que solamente se suplen bajo esa aportación. Recuerda las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.